Bienvenidos a esta capacitación que hace parte del capítulo número 1 sobre el concepto de gobernanza del agua. Como vimos, Ellen nos explicó las capas de la gobernanza del agua. En esta clase vamos nosotros a ver cómo esa metodología la pusimos en funcionamiento dentro de un área geográfica que es nuestro territorio, la cuenca del río Lebrija. Para esta grabación quisimos ubicarnos en el área metropolitana de Bucaramanga, que ustedes ven en la parte de atrás, porque es la ciudad donde se ubican 1.150.000 habitantes y son los que demandan recursos naturales de la cuenca alta y también generan impactos hacia la cuenca media y baja del río Lebrija. Vamos a iniciar con la cronología de todo el proceso de gobernanza del agua. En el año 2013, en el departamento de Santander, como iniciativa especialmente de las organizaciones de pescadores, que son organizaciones de base comunitaria, y el Ministerio de Ambiente, se inicia el desarrollo de un proceso de construcción, una mesa articuladora, un proceso de articulación de muchas entidades. En esta época, en el Magdalena Medio, existían muchas entidades, tanto públicas como privadas, con profesionales que venían desarrollando desde hace muchos años procesos de articulación. Y es donde se encuentran todas ellas y empiezan a desarrollar en el 2013, 2014, hasta el 2015, cuando se firma este acuerdo de voluntades para constituir lo que nosotros le llamamos en su momento la mesa intersectorial de los humedales del Magdalena Medio, Cantagallo, Puerto Wilches. Y en esta mesa que se conforma en el 2015, no solamente estaba la cuenca del río Lebrija, sino también otras cuencas asociadas a las zonas de inundación del Magdalena Medio. O sea, se estaba constituyendo una entidad de la sociedad civil donde estaban varios departamentos, no solamente el departamento de Santander. Empezó a funcionar muy bien. Encontramos un espacio de diálogo en el cual pudiéramos estar tanto sectores como entidades públicas y entidades comunitarias y organizaciones no gubernamentales. Y en el 2015, gracias a este buen ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, venía también desarrollando un proceso más institucional y sectorial que ellos denominaron la Mesa del Río Lebrija. Y se conformó gracias a la articulación entre las comunidades de mineros de subsistencia y de pescadores y esta mesa institucional, lo que fue la Mesa Intersectorial del Río Lebrija. En el 2018, con la CMB, que es también otra autoridad ambiental que está ubicada en la cuenca alta del río Lebrija, cuenca media y cuenca Cáchira Sur, se desarrolló una articulación más hacia la concertación e impulso de negocios verdes que existían en las ventanillas de negocios verdes de las corporaciones autónomas. Y se constituyó en ese momento otra mesa de articulación, que es la Mesa de Biodiversidad de Nororiente. En el 2019, gracias a la intervención de la Autoridad Nacional de Tierras, que abrió un espacio en la Embajada de los Países Bajos, logramos que las autoridades del agua de Holanda, DWA, se interesara en apoyar y consolidar
un acuerdo de voluntades para el departamento de Santander, en el cual en principio firmó la Gobernación de Santander y la CMB. La Secretaría Técnica de ese convenio fue institucionalizada mediante este acuerdo, en el cual quedó la Mesa Intersectorial de los Humedales del Magdalena Medio y la Mesa del Río Lebrija, y dos organizaciones no gubernamentales, la Fundación CISO y la Corporación ICEA, realizan esta Secretaría Técnica del convenio que le llamamos, que se llama Programa Inspiragua, en donde las autoridades holandesas del agua han venido desarrollando acciones conjuntamente con todo lo que venía desde el 2013. En el 2021, la CMB, la autoridad, la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga, también firma este acuerdo del programa Inspiragua con Holanda, y se hace parte también de este proceso de gobernanza del agua. Y en el 2021 también una iniciativa del Ministerio de Ambiente constituye lo que nosotros en este momento estamos trabajando, que son las plataformas colaborativas para el río Lebrija. En Colombia son 8 plataformas colaborativas y una de ellas es el río Lebrija. En esta diapositiva ustedes pueden ver que ya el concepto para el año 2019 de este proceso ya tenía una metodología, gracias al apoyo y la consolidación de este acuerdo de cooperación técnica con las autoridades holandesas del agua. A pesar de que desde el 2013 nosotros teníamos claro que la gobernanza del agua para nosotros eran diferentes espacios de articulación interinstitucional e intersectorial, es tan solo en el 2019 en que se consolida la metodología. La capa de conocimiento que les habló Ellen, la capa institucional y la capa relacional. También se define dentro de los alcances para la gobernanza del agua cuál es el enfoque. Para nosotros el enfoque es territorial y por eso vemos que estamos específicamente ubicados en una cuenca y dentro de este territorio todo lo que hay ahí se desarrolla. Y uno de los enfoques conceptuales es el enfoque de seguridad hídrica. Entonces, hablamos de gobernanza del agua, no el agua en sí misma, sino el agua para la conservación, manejo y uso sostenible de este valioso recurso. ¿Qué significa eso del enfoque en seguridad hídrica? Ustedes saben que hace algunos años, realmente es un concepto joven, se ha venido desarrollando el concepto de seguridad hídrica como una forma integral de ver el agua. Entonces, es el agua para solventar las necesidades de agua potable y saneamiento básico para los seres humanos, pero también es el agua para el desarrollo económico del territorio, un desarrollo sustentable y sostenible dentro del territorio, y eso pues implica obviamente que todos los sectores productivos estén articulados a todos los temas de negocios verdes, de bioeconomía, de biocomercio, de economía circular. Por el otro lado tenemos que el agua también nosotros tenemos que verlo desde la estructura ecológica principal que permite la sostenibilidad en el tiempo de este recurso tan valioso. O sea, no podemos pensar solamente en la oferta, sino también cómo hacemos para que este recurso se sostenga a través de tener ecosistemas sanos dentro de nuestro territorio. Nuestras zonas de páramo, nuestras zonas de bosque, no solamente en la cuenca alta, sino también en la cuenca baja. Y algo muy importante, y es que usualmente nosotros no vemos el agua sino en sus beneficios, pero no la vemos dentro de también el agua como sus riesgos. Un agua que genera también riesgos desde el riesgo
de inundaciones, riesgo a la salud por agua contaminada. Entonces la gestión del riesgo hace parte también de esa vista, de esta visión global del recurso hídrico, y algo sumamente importante, y es que debemos ver el agua como un elemento no finito, y eso es muy importante especialmente para Latinoamérica y Colombia, que se da el privilegio de estar en los primeros lugares de la cantidad de recurso hídrico. Sin embargo, ya en escenarios de cambio climático, nosotros debemos ver que el agua se vuelve un beneficio, pero también puede ser un gran riesgo, porque se aumentan las lluvias en algunos momentos y en algunos otros momentos va a haber mucha escasez. Entonces, redondeando la idea, y como lo vemos en esta diapositiva, tenemos 4 escenarios, que es la seguridad hídrica, agua potable, desarrollo, gestión del riesgo y cambio climático, y también obviamente uno de los más importantes es cómo conservamos desde la infraestructura verde para la cuenca. Es muy importante que ustedes, cuando inicien un proceso de gobernanza del agua, establezcan cuál es el territorio en el cual se va a desarrollar el proceso. O sea, no podemos desarrollar un proceso de gobernanza del agua sin tener claro las cuencas, las microcuencas que tenemos dentro del territorio, y cuáles son esos actores y esas partes interesadas. Entonces, por eso nosotros definimos nuestra cuenca del río Lebrija y los humedales del Magdalena Medio como nuestra área de influencia para el proceso. Ustedes se dieron cuenta que cuando hablamos de la cronología, empezamos a trabajar desde abajo, desde los humedales del Magdalena Medio, y hemos venido subiendo en la cuenca hasta el día de hoy, en el cual ya tenemos desarrollando acciones de gobernanza en la cuenca alta del río Lebrija. Nosotros, nuestra área de acción, la cuenca del río Lebrija, está compuesta, realmente es una subzona hidrográfica, está compuesta por 6 cuencas. Está la cuenca alta río Lebrija, que tenemos un ecosistema altoandino o una zona de páramos, y también está allí ubicada el área metropolitana de Bucaramanga, con ese 1.150.000 habitantes que se tienen, en donde está 4 municipios muy importantes de este territorio. También tenemos la cuenca media, la cuenca Cáchira Sur, Cáchira Norte, afluentes directos del río Lebrija, y la cuenca baja. Es importante resaltar que cuando ustedes definen esa área de influencia de este proceso de gobernanza, también tienen que identificar cómo van los avances en estas herramientas de planificación. Para nuestra cuenca tenemos 4 PONCAs ya aprobados, que son planes de ordenamiento de cuenca, y nos hacen falta todavía 2 planes de ordenamiento de cuencas, y también tenemos en esta zona alrededor de 24 municipios, 4 autoridades ambientales que también ejercen acciones dentro de este territorio. Y bueno, más adelante van a darse cuenta que también ya tenemos identificados todos los actores del territorio y su influencia en cada uno de estos conflictos que se desarrollan en la cuenca. En la anterior diapositiva vimos que hemos desarrollado todo un proceso para la construcción de este concepto de gobernanza del agua. No ha sido fácil y requiere de tiempo. Por eso, obviamente, cuando ustedes desarrollen unos acuerdos en su territorio, no piensen a corto plazo, sino piensen a largo plazo. Y en esta diapositiva podemos ver que tenemos muchas acciones de gobernanza que están interrelacionadas en las diferentes capas. Especialmente hemos iniciado con acciones de gobernanza dentro de la capa de conocimiento. Sin embargo, eso no significa que simultáneamente podamos desarrollar acciones dentro del resto de las capas, tanto relacional como
institucional o de fortalecimiento institucional. Como ven en esta diapositiva, tenemos acciones de monitoreo, de sistemas de información, el nodo de saberes, entrenamiento para los grupos de investigación, los profesionales que están interesados en los temas de modelación del recurso hídrico, desarrollar acciones también de fortalecimiento de estas redes alrededor de capacitaciones como esta que estamos desarrollando con ustedes en este momento, donde se da un curso virtual de gobernanza del agua y bueno, muchas otras actividades que se desarrollan alrededor del ejercicio de construcción de este concepto. Vamos a desglosar entonces actividades específicas y vamos a ampliar un poquito más cómo lo hemos venido haciendo. Y vamos a resaltar a qué capa pertenece. Entonces, dentro de la capa de conocimiento se conformó el nodo de saberes. El nodo de saberes es como el corazón y el cerebro de toda la organización o toda la red de gobernanza del agua. Se consolida esa alianza entre la academia, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Para nosotros, en nuestro territorio, en nuestra cuenca del río Lebrija y los humedales del Magdalena Medio, pertenecen 7 universidades que no solamente son regionales, sino también nacionales, como el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Javeriano del Agua, perdón, y universidades aquí de la región. Y grupos de investigación también sectoriales como CENIPALMA y otras organizaciones no gubernamentales. Este nodo de saberes está construyendo un plan de acción que permita solucionar los déficits de conocimiento o la generación de conocimiento en el territorio. Otra de las iniciativas de gobernanza del agua que estamos desarrollando en este momento, especialmente con el nodo de saberes, es un convenio que tenemos desde el 2018 con el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente con Hidrovit, que proporciona entrenamiento para los modelos de Hidrovit, específicamente hidrología, hidráulica, calidad, cantidad de recurso hídrico. Esto es muy importante que se genere dentro del territorio esa transferencia tecnológica y que empecemos a utilizar las tecnologías para la generación de conocimiento suficiente para los tomadores de decisiones, con el fin de que no se siga desarrollando en el territorio acciones simplemente por la corazonada o porque creemos que así se ha venido realizando siempre, sino que siempre desarrollemos acciones sustentadas en investigaciones o en este caso en modelamiento de la fuente hídrica con los atributos y empezar a generar datos que nos permitan tomar decisiones con mayor información. Como vimos en la diapositiva anterior, tenemos muchas acciones dentro del territorio, pero vamos a resaltar algunas que para nosotros son de gran relevancia. El monitoreo participativo del agua, que hace parte de la capa de conocimiento, es muy importante porque hace que las comunidades se apropien de estas metodologías y que participen más activamente para el cuidado y la vigilancia y el control de sus microcuencas. Es de gran importancia que ustedes, cuando eligen esos puntos de monitoreo, identifiquen cuáles son las zonas de mayor conflicto que tienen dentro de su territorio. Y por esa razón se escogieron 2 en la cuenca del río Lebrija, que es Tona, que la cuenca del río Tona abastece de agua potable, de agua para el consumo humano para el área metropolitana de Bucaramanga, y en la cuenca afluentes del río Lebrija
tenemos un conflicto entre el sector hidrocarburos, el sector palma y las comunidades de pescadores dentro de un corredor que se denomina el corredor del Manatí, que son zonas de inundación del río Magdalena. Entonces, relevante que cuando ustedes identifiquen estos puntos de monitoreo para la calidad y para la cantidad de recurso hídrico, no solamente lo hagan por un ejercicio académico, sino que pueda permitirles este espacio de encuentro para también disminuir el conflicto que existe en el territorio por el uso del agua. Este curso de gobernanza del agua que se está diseñando con todos los actores que hacen parte de la red Agua, Biodiversidad y Clima para la gobernanza del agua en la cuenca del río Lebrija, nos permite a nosotros llegar especialmente al sector educativo, a las universidades, a los colegios, que a través de los jóvenes y de los niños de esta cuenca podamos llegar a formar liderazgos para la conservación de las microcuencas. De tal manera de que este curso que ustedes tienen acceso ahora totalmente virtual, nosotros en el territorio sí lo estamos coordinando para que se pueda desarrollar con todos estos actores, tanto de ciencia, tecnología y sectoriales, para que podamos generar representación de cada uno de estos liderazgos en las microcuencas y podamos fortalecer el tema relacional. El sistema de información del agua para el departamento de Santander lo están liderando especialmente las entidades públicas, las dos autoridades ambientales y la Gobernación de Santander. Es de vital importancia porque creo que también en sus países sucede que tenemos información dispersa en diferentes entidades, especialmente del nivel cartográfico. Entonces, este sistema de información nos va a generar toda la información en un solo lenguaje con acceso democrático a toda la población interesada en conocer más del territorio, en conocer más de la cuenca, en conocer más de las herramientas de planeación que existen ya desarrolladas, que están desarrolladas y nos permite también, obviamente, tomar decisiones más informadas que tiene y que le apunta a la capa institucional. Y por último, vamos a ver una acción que está muy alineada con la capa institucional. Es la armonización de los instrumentos de planeación. Para nuestro país, para Colombia, el plan de ordenamiento por cuenca, las últimas modificaciones de la norma logró que los planes de ordenamiento territorial, que significa los 24 municipios que hacen parte de la subzona hidrográfica Cuenca Río Lebrija, y el plan de ordenamiento del departamento de Santander deberían estar integrados también a lo que es el plan de la cuenca. Sin embargo, hay otros instrumentos de planeación que no están integrados aún de forma concreta, que son, por ejemplo, el plan de ordenamiento del recurso hídrico, el plan general de ordenamiento forestal o el plan de gestión integral de cambio climático, y estos instrumentos y muchos más instrumentos que no están integrados todavía. Entonces, para nosotros es de vital importancia trabajar con las instituciones públicas para que esos instrumentos se integren y que podamos llegar con un solo instrumento que le llegue a todos los tomadores de decisiones, no solamente a los públicos, sino también a los privados, a ese campesino que se encuentra en su parcela de 1 hectárea, que debe conocer realmente cuáles son las prohibiciones que tiene el uso de este recurso hídrico dentro de su parcela, y él es un tomador de decisiones y a él le tiene que llegar esa información de forma más clara y que él la pueda
de forma pertinente para que él la pueda tomar y tomar la decisión de desarrollarla o no dentro del territorio. Entonces, yo creo que esta sería una de las acciones más importantes que tenemos en términos de la capa institucional. Bueno, esperamos que este recuento rápido de la historia del proceso de construcción de la gobernanza del agua para la cuenca del río Lebrija y los humedales del Magdalena le hubiera gustado. Y esperamos también sus comentarios a los correos electrónicos que tenemos dentro de esta presentación. Nos gustaría saber mucho cuáles son los procesos de gobernanza que están desarrollando ustedes en sus cuencas y cómo articulamos en Latinoamérica estos procesos. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes cursos.